sin fórmulas, porque las acciones, desde que se publica la ley de las 12 tablas, acuérdate tú que en la ley de las 12 tablas están contenidas todas las acciones. Y ahí hay de todo tipo de acciones, desde políticas, criminales y tal, hasta las acciones de carácter civil. Bueno, ¿y qué otra cosa? Pues el pretor emitía al comienzo de su magistratura un edicto. Ese edicto que emitía al principio de su magistratura y que contenía, entre otras cosas, lo que hemos visto aquí, como duraba todo el año, porque la magistratura de él duraba un año, entonces se le denominó edicto perpetuo. ¿Eh? El edicto perpetuo. Entonces, ¿cuál era el edicto perpetuo? El edicto que emitía el pretor al comienzo de su magistratura para que rigiera durante todo el año. ¿Me contestas? Ahora, el edicto perpetuo, posteriormente, ya en épocas del emperador, quien Adriano me parece, va a quedarse establecido como edicto perpetuo, y te lo voy a comentar en su oportunidad en esta misma clase, pero siempre va a llevar ese mismo nombre, edicto perpetuo. Ya no lo va a emitir cada emperador, cada pretor, cada vez que llegue a ser su magistratura, sino que se va a mandar a hacer un edicto general que dure para siempre, y por eso se le denominó con ese mismo nombre, perpetuo. Pero aquí, al comienzo de su magistratura, eso puedes ponerme tú, el pretor emitía un edicto que contenía las disposiciones conforme a las cuales iba a resolver los litigios durante todo el año que duraba su magistratura. Por eso se denominó perpetuo desde el principio. Ahora bien, pudiera ser que en el transcurso de su magistratura el pretor haya tenido necesidad de cambiar alguna disposición. ¿Cómo iba a hacer ese cambio? Tenía que publicarlo en otro edicto. Como había sido de repente que salió esa disposición, esa emergencia, esa nueva circunstancia, pues el edicto también se emitió de forma repentina, y así fue como le ha quedado la denominación de edicto repentinum. Era aquel que emitía el magistrado pretor en cualquier momento de su magistratura. Fíjate, ya vamos aprendiendo. Sigamos adelante y veamos que regularmente nuevo lo que hacía era que él tomaba el edicto que su antecesor había dejado. Tal vez algún cambio le haría para poder él iniciar su magistratura, es lo que nos explica esta presentación. Así que se dijo que por eso, como le podía hacer cambios el nuevo pretor que entraba, a ese derecho eh, se hizo, especialmente a fines de la República, se dice que el derecho honorario se hizo flexible, porque se podían ir haciendo modificaciones año con año. Ahora bien, como pasaba eso, entonces lo que te conté anteriormente, hubo necesidad en épocas del emperador Adriano, que para no estar haciendo edictos cada año, que cada pretor hiciera o firmara un edicto con exactamente lo que había dejado el anterior, dijo, mejor vamos a hacer un nuevo edicto y que dure para siempre y que se quede con el mismo nombre, va a ser el edicto, ese edicto perpetuo. Es lo que te cuento. Entonces, esa disposición de codificar el edicto queda de esa manera establecido para siempre, y ya no hay necesidad de estar haciendo edictos para trasladarlo de un pretor a otro. Así queda nada más como edicto perpetuo, como se lee hasta aquí abajo. En la época posclásica, como ya fue durante el emperador Adriano, es la época entonces del imperio o del principado, y
por eso ahí ya se le denomina edicto perpetuo, pero ya estaba apuntado así desde el principio. La diferencia es que aquí ya se le quedó el nombre, ¿verdad? Y para siempre ya no tenían cada uno que andar haciendo su propio edicto. Em, ¿Qué era otra cosa? Aquí solo dice que hubo esto, mira, porque hubo otros magistrados como los encargados de los mercados. Los mercados no necesariamente se refieren a plazas en donde se vendan verduras, eran básicamente los encargados del comercio. Entonces, esos eran los magistrados denominados ediles. Y estos ediles también tuvieron mucha influencia en el derecho privado, pues precisamente por el comercio, porque eran encargados de los mercados. Y entonces, fíjate tú que solamente es como en las transacciones de los mercados son relaciones entre particulares, los edictos que ellos llegaron a emitir pues, tuvieron alguna importancia, pero no lo vamos a, solo te lo menciono como una curiosidad, no creo que eso vaya a ser muy importante como para evaluarlo. Bueno, se dice que hay un derecho pretorio y derecho civil. En realidad, el contenido de los edictos que hemos explicado constituye un tipo de legislación que no es el derecho civil, sino que corre paralelo al derecho civil, que es ese contenido del derecho honorario o edictal, pero solamente viene como una fuente que lo alimenta al derecho civil y que de ninguna manera las disposiciones emitidas por los pretores podían descalificar al ius civili y que ya sabes tú que el derecho civil estaba formado, pues una de las fuentes fundamentales por el ius. Em, que frecuentemente, como dice aquí, podía ser que alguien pensara que había una doble regulación, pero no es contradictoria. Y entonces por eso se dice que aquella, una como el derecho honorario complementó al derecho civil. Es lo que básicamente se entiende aquí. Ahora, hablemos de qué son los senado consultos. Este es importante y ya ves que lo tengo aquí subrayado porque lo voy a preguntar en mi examen. Seguramente vendrá esta cuestión. Debes saber que los senado consultos eran las decisiones del Senado. Así se llamaban, Senado consultos. Las decisiones del Senado es un Senado consulto. ¿Cómo eran esas Senado consultos? Pues eran tomadas las decisiones por mayoría de votos. Realmente esta era una cuestión formal en la Constitución republicana, quiere decir que durante el derecho romano clásico, en realidad el Senado podía tomar las decisiones de emitir estas disposiciones que se traducían en una ley general, ¿verdad? Pero no se referían a las materias propias del derecho civil, ni eran tampoco fuentes del derecho civil muchas veces. Ya en tiempo del Principado, quiere decir cuando entra el imperio, como ya no se reúnen los comicios, de esto era lo que te había platicado antes, el príncipe, el que va a ser o emperador, es el que formula las leyes. Y él, el príncipe, que es decir, su oficina, su cancillería imperial, envía esos proyectos, entre comillas, al Senado para que los aprueben y sean publicadas como leyes o Senado consultos. Así es la cuestión. ¿Qué son los Senado consultos? Las decisiones del Senado que se toman por mayoría de votos,
¿verdad? Así es, los senado consultos es una manera de legislar, pero fíjate bien, ¿por qué desaparecen los senado consultos? Desaparecen porque el príncipe es el que toma el poder de todo y se vuelve un emperador, y entonces el senado sí está ahí como una organización, ¿verdad? Pero la verdad es que solamente, como lees aquí, aprobaba todas las leyes que le proponía el príncipe. Y en texto, fíjate que era preparado por su cancillería, fuera leído, pues lo leía un representante ante los senadores. Y claro que era lo que pasaba, que estos lo aclamaban. Al decirlo aclamaban, quiere decir que votaban levantando la mano y lo aprobaban. Ese mismo texto que había sido leído ante ellos por el representante del príncipe. Y entonces a eso se le llamó la oratio principis. Y una vez que se leía, pues que ellos lo aclamaban, pues se convertía en ley y valía como una fuente del derecho civil. Así fue como los senado consultos fueron perdiendo en realidad su esencia porque se volvió solamente como un circo, una formalidad, pero ya se sabía que lo que el príncipe dijera era la ley. Que todos, desde la época de esos eran los senado consultos, pero ahora va a pasar una cuestión. Cuando ya es el príncipe el que toma las riendas de todo el poder del Estado, todas las funciones del Estado, entonces él manda que todos los juristas de categoría formaran parte del Consejo o Cancillería Imperial. Estos juristas o aquellos que antes habían sido jurisprudentes y que eran muy tal y que funcionaban como tales, muchas veces tomaron ya no ese cargo como una situación designada como sabios o jurisprudentes, sino porque de repente los contrató el emperador, nombrándolos como funcionarios judiciales y ya no al pretor, porque siempre se siguieron los cargos de pretor, pero ya te he dicho que el pretor era el responsable, el que ejercía la jurisdicción durante la época del derecho civil arcaico y durante la época del derecho civil, en la época clásica del derecho civil romano. Pero aquí, ya cuando termina la república y empieza el principado, ya en la época del derecho posclásico, dejan de existir los jurisprudentes porque a partir de ahora, estos mismos jurisprudentes se van a transformar, los que queden, en funcionarios judiciales nombrados para un cargo y toman nombres distintos como pretor urbano, el pretor de la urbe, el pretor de las, no sé qué, del trigo y tal, pero ya son funcionarios judiciales y desaparece la jurisprudencia independiente. Y entonces, hablando de las leyes, es la Cancillería Imperial la que promulga también las leyes. ¿Cómo lo hacen? Porque se asume la función de que es el emperador, por supuesto que no era él, sino toda esa su cancillería formada por esos personajes que ahora fueron contratados como nuevos funcionarios. Esa cancillería les daba respuestas a las consultas que le hacían por escrito la población, los ciudadanos, los interesados. Y entonces estos se llaman rescriptos imperiales porque es el príncipe el que le da respuesta a esas inquietudes y rescriptos se le denominó
porque se dice que en el mismo documento que habían presentado para la consulta, allí mismo les escribían la respuesta. Y entonces estas fueron leyes imperiales y así fue su forma y su promulgación, rescriptos imperiales. Durante toda la etapa del derecho clásico tardío, es decir, cuando ya está terminando la república, ya se ha ido, pero se está transformando, y en la primera etapa del imperio, durante la época posclásica, es que los rescriptos fueron la fuente más activa del derecho. Bueno, rescriptos entonces son las respuestas que daba el emperador, por supuesto no las daba él, sino su cancillería, a las consultas que hacían por escrito los interesados, pero estas eran leyes, ¿eh? Solo que su nombre es rescriptos imperiales. Aquí lo vemos más claro. Los rescriptos eran respuestas a casos concretos. Era natural que se consideraban como un precedente ejemplar que podía aplicarse a casos semejantes. Por eso, incluso se dice que se hicieron registros oficiales en donde aparecieron resúmenes de los rescriptos. ¿Para qué se hicieron esos registros? ¿Para qué se hicieron esos resúmenes? Para que el público los fuera a consultar y se diera una idea de lo que podían pedir o no pedir. Esto es lo que pasa. La colección más famosa de esas rescriptos es una denominada Código de Gregorio, o Gregoriano, perdón, la del Código de Gregoriano, que se considera la más antigua. Pues eran los rescriptos imperiales y yo pienso que por aquí nos vamos a quedar con este tema. Ya solamente vamos a pasar, un poquito menos de las 8 son, pero todavía tenemos material porque ahora vamos a aprovechar y nos vamos a pasar de una vez a este otro tema que en esta sección F, como me queda siempre la curiosidad, les decía el otro día de que esta sección solo la veo a segunda hora, pues vamos a tratar de complementar para los efectos del primer parcial con esta temita que viene a continuación, que se trata de las magistraturas. Aquí vamos a comprender que en el gobierno de la República vamos a ubicarnos, es decir, en ese estadio de la evolución política de la civilización romana, de la República. El gobierno es republicano, entonces quiere decir que se está dando en esa época lo que va a florecer es el derecho romano clásico. Y entonces el gobierno de la República se encarga a varios magistrados. Los de más alto rango estaban dotados de esto, un elemento que se denomina imperium. Ese imperium quiere decir que era un poder máximo, el mismo poder del Estado, el poder máximo. Y este tipo de imperium, este tipo de poder, era el que detentaban los magistrados denominados cónsules, pero también los magistrados que se denominaban pretores. Ellos tenían imperium, el poder que les había dado el Estado romano era ese, un imperium, y estos eran las magistraturas de más alto rango, los cónsules y los pretores. Pero fíjate, habían otros magistrados entonces que solo tenían un poder que no era imperium. Este poder, como era limitado, ya no se podía denominar imperium, se le denominaba potestas. Era una potestad, un poder también, pero solamente alcanzaba o estaba limitado a la función que ellos pudieran ejercer. Pues
las magistraturas de los denominados censores, de los cuestores y de los ediles estaban dotados de este poder limitado que se denominaba potestas. Con esa potestas entonces eran lo que tenían ellos. Ya viste, los más altos eran los imperium, los cónsules y los pretores. Bien interesante. A nosotros, por supuesto, los que más nos van a interesar son los pretores, pero porque son encargados de la jurisdicción. Pero veamos unas características que son comunes a todas las magistraturas. Quiere decir que todos estas magistraturas, que si te das cuenta son 5, tenían estas características. La colegialidad quiere decir que cada magistratura, en cada puesto, cada magistratura, habían 2 titulares y ambos tenían el mismísimo poder. Es decir, que esa magistratura era colegiada, porque no era un órgano unipersonal, era colegiado. Y como los dos tenían exactamente el mismo nivel de poder, uno podía vetar la decisión del otro y viceversa. Entonces, para que pudieran funcionar, tenían que estar a puro tubo de acuerdo, ¿verdad? Por eso la colegialidad era bien importante en las magistraturas. Pero la otra característica sería la anualidad. Quiere decir que esa deriva del hecho que las magistraturas duran solamente un año. Por eso era la anualidad. Y la otra característica es la gratuidad, que era lo que antes te había mencionado. ¿Por qué la gratuidad? Porque los magistrados no recibían un salario, una remuneración económica por el desempeño de esas magistraturas, y por eso se les denominaba honores. Y de ahí derivó de decirle a la producción que tenían a través de sus leyes derecho honorario, como hemos visto, ¿verdad? Muy interesante. Entonces se va entendiendo muy bien. Ahora veamos cada una de las particularidades más esenciales que tenían las magistraturas. Los cónsules, que ya dijimos que tenían un imperium, pues a ellos, a los cónsules les correspondía directamente el gobierno de la república. Quiere decir que ellos tenían desempeño de carácter político, administrativo, como jefes del Estado, de sus competencias. Tenían la administración del Estado. Entonces en ellos residía, en los cónsules, residía la plenitud del imperium, del poder, ese poder que ellos tienen. Y entonces, como tenían la plenitud del imperium, también tenían una competencia que era general, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Ellos tenían competencia general, fíjate tú, bien amplia, ¿verdad? Se entiende. Estos eran los cónsules. Pero también ahora veamos los pretores, que son los que más nos van a interesar a nosotros. Los pretores son magistrados y también tienen un imperium. Fíjate tú, el poder que ellos tienen es de imperium. Es decir, que los pretores tienen el poder de mando y castigo sobre los ciudadanos y el dominio sobre los territorios conquistados. Es importante, por eso es que ellos, como tienen el poder de mando y de castigo y el dominio, por eso es que ellos son los encargados de la jurisdicción o de lo que nosotros ahora conocemos como jurisdicción. Ya sabemos ahora sí que la jurisdicción no
solamente tiene relación con el territorio como una competencia, porque ya sabemos que la jurisdicción es que les dije el otro día, la facultad que tiene un órgano del Estado para administrar justicia, para hacer cumplir las leyes. Quiere decir, cuando decimos para administrar justicia, es para darle a las personas que a través de sus actitudes cumplen, materializan esa parte de la norma jurídica que es el supuesto jurídico, pues como todo supuesto jurídico en la norma jurídica tiene una consecuencia de derecho, la justicia es precisamente aplicar esa consecuencia de derecho al supuesto jurídico que tiene la norma. Y entonces, muchas veces aquí, como es en el derecho, fíjate tú, durante el esclavismo, se dice castigo. Ahora bien, modernamente le dicen, hay la sanción, ¿verdad? Y en la norma jurídica, la que es de competencia penal, ya no es castigo ni nada de eso, es normas que tienden a la rehabilitación. Bueno, pero aquí queda claro que los pretores lo que tenían era eso, la jurisdicción, porque ellos tenían el poder de mando y de castigo sobre los ciudadanos. Por supuesto, el dominio sobre todos los territorios. Y lo que es importante es que notemos que todo esto lo hacen porque ellos también tienen ese poder que es imperium. Los pretores son los que más nos interesan porque son los que se relacionan con lo que nosotros ahora conocemos con la función judicial. Así que la función más importante del magistrado pretor entonces es la jurisdicción, es decir, la resolución de los litigios, ¿verdad? Y son estos los magistrados los que más relación tienen con el derecho, ¿verdad? Aquí, muy bien apuntado, van a surgir ya para ahí adelante algunas nominaciones como el pretor urbano, el pretor peregrino, pero a nosotros lo que nos interesa en términos generales es saber que los pretores eran encargados de la jurisdicción. Ahorita solo, pues, está bien que tengan este apunte del pretor urbano que resolvía solamente litigios entre ciudadanos romanos y el pretor peregrino que solucionaba controversia entre ciudadanos y peregrinos o entre peregrinos nada más. Fíjate, ahí ya sabemos nosotros quiénes eran los peregrinos. Veamos otra nota interesante que son otra magistratura. Los censores eran importantes porque nombraban a estas magistraturas, constituyen una excepción a la característica que vimos que es comunes a todas las magistraturas, porque vimos que comunes a todas las magistraturas era la anualidad, pero para los censores no, porque los censores tenían 5 años de ejercicio. Fíjate tú, una magistratura bien importante. Tenían sobre todo en lo político gran importancia porque a estos censores eran los que se les daba la potestad de hacer el censo o lista de los ciudadanos y así también hacer la lista de los senadores. Eso no era cualquier cosa porque traducido a eventos o digamos a instituciones del derecho y del Estado moderno, como los que conocemos ahora, ya te das cuenta que prácticamente las funciones de proponer quiénes iban a ocupar las curules en el Congreso, que es lo que nos está diciendo aquí, la lista de quienes podían llegar ahí, la hacían estos
magistrados. Los censores, vamos a ver otra característica que tenían, porque además de ejercer su gestión ¿por cuántos años? Por 5 años. Además de tener esa característica, tenían gran influencia en lo político, porque todos los que querían ser senadores querían quedar bien con ellos. ¿Para qué? Para que se les incluyera en la lista para los senadores. Y como también estos tenían el censo, que es como decir, llevar las funciones que ahora tiene el Tribunal Supremo Electoral, de estar censando el padrón electoral, pues, por decirlo así. Esto era. Los censores tenían gran importancia, no eran cualquier cosa. Pero habían otras magistraturas denominadas menores, que eran las de los cuestores y las de los magistrados ediles. Los cuestores lo que llevaban eran las cuentas públicas, algo así como lo que pasa con la Contraloría en los tiempos modernos. El titular de la Contraloría sería un cuestor. Pero ahora los cuestores, entonces, de eso se encargaban. Y habían otros magistrados, los ediles, y estos de lo que se ocupaban eran del orden de los mercados, pero ya les he dicho yo que no se ocupaban del ornato o que estuviera limpio un puesto de verduras, se ocupaban de que existiera en el comercio regulaciones y situaciones que fueran concretas. Así que por eso es que se dice que tuvieron incidencia importante en el régimen de compraventa, porque eran los encargados, ¿quiénes? Los magistrados ediles, encargados del orden de los mercados. Y por último estaba el tribuno de la plebe, que era una magistratura propia de esa organización de ciudadanos que también eran romanos, pero que eran los plebeyos. Y que ellos, como tuvieron tanto marrón al principio contra los otros que eran los patricios, pues tuvieron que hacer, como ya sabemos, sus concilios de la plebe, y así que los plebeyos tuvieron como jefe de un concilio, elegían a un representante para defender sus intereses frente a los patricios. Ese magistrado se denominó el tribuno de la plebe. Y este representante, tribuno de la plebe, nació como una magistratura extraconstitucional, porque te decía yo, era la plebe, los plebeyos no tenían la misma jerarquía, las mismas consideraciones que los ciudadanos romanos patricios, pero durante la época republicana ya se pudieron asimilar a una magistratura republicana. Pero basta decir pues que era otro tipo de magistratura. ¿Qué pasaba con la carrera política en Roma? El cursus honorum se llamaba. Pues esto era, la carrera política se refiere a que los ciudadanos romanos de alguna alcurnia, ¿eh? que tenían ciertas condiciones económicas o sociales, y además de ser eh, de la clase dominante, pues tenían algunas otras situaciones económicas muy favorables, podían dedicarse a la carrera política y esa iniciaba a los 17 años. El objeto de la carrera política era precisamente ocupar magistraturas. Empezaba con las magistraturas menores. A los 17 años ya una persona podía ser titular de una de esas magistraturas menores, ¿verdad? Pero después de estar en la magistratura menor, podría optar a ser pretor.
pero se necesitaba para ser pretor tener por lo menos 30 años cumplidos para ser pretor, imagínate. Y para ser cónsul tenía que tener por lo menos 40 años. Fíjate, así es la cosa, ¿verdad? No, a los 30 años para ser cónsul, así es, veamos bien. Se iniciaba la carrera a los 17 años con el ingreso a las magistraturas menores. Quiere decir, cuestores y ediles podían tener a partir de los 17 años optar a alguna de esas magistraturas para ser cuestores e ediles. Luego podían ser pretores, pero no antes de los 30 años. No antes de los 30 años, por lo menos tenían que tener 30 años para poder ser pretores. Y al consulado podían optar no antes de los 42. Ya después de salir de ser cónsul, ¿verdad? A saber a qué edad, por lo menos un año después, porque la magistratura del consulado duraba un año, entonces ya podían acceder a ser censores. Fíjate. Y era importante porque entre cargo y cargo tenía que haber por lo menos 2 años, ¿eh? Por lo menos. Lo importante es que los exmagistrados que habían tenido imperio, o sea, los pretores y los cónsules, podían convertirse eventualmente en senadores. Y por eso era que había que quedar bien con aquel que hacía la lista de los senadores. ¿Quién hacía la lista de los senadores? Los censores. Eso era lo que, lo que pasaba. Entonces, ¿por qué? Porque el Senado estaba constituido por exmagistrados mayores, aquellos que habían sido cónsules o pretores, y no digamos censores, porque censor se podía hacer después de algún tiempo de haber sido, solo podían ser los que habían cumplido con esto. Y entonces se le podía a estos reconocer un saber político, a los cónsules, a los pretores, a los censores, se les reconocía un saber político, pues porque toda su vida habían pasado en, en esa ocupación, en esas lides, y por eso se les denominó patres, patres. ¿eh? Así que, fíjate qué interesante, porque el Senado no tiene propiamente poder de mando, no tiene imperium ni potestad el Senado, el órgano del Senado, los senadores, durante la República. Sin embargo, es el órgano político más influyente porque se le reconoce el saber o la experiencia para gobernar. El autoritas patrum, que es lo que de ahí van a salir sus disposiciones legales. Y eso es durante la República. Ahora bien, el Senado, como te digo, interviene en todos los asuntos importantes de la República, especialmente en la dirección de la política religiosa, es decir, la admisión o rechazo de nuevos cultos, ¿eh? El poder hacerse cargo de las finanzas, el control de las magistraturas, la asignación de gobernantes, es decir, a quienes se les pone como pretores o procónsules para las provincias. ¿Quiénes son los que nombran a los pretores o procónsules para las provincias? Era el Senado. ¿Y el Senado quién lo integran? Lo integran todos aquellos que habían tenido imperium, quiere decir cónsules, pretores o senadores. Ellos eran los que podían llegar a integrar el Senado. Y se dedican a la asignación de gobernantes, pues tienen, puede ser en todo, durante la República, básicamente en todos los aspectos políticos tienen intervención
el Senado. Pero también el Senado nombra, además de los gobernantes en las provincias, también los mandos militares y tienen a su cargo la política internacional. Las decisiones del Senado que ya hemos visto que eran decisiones, Senado consulto se llamaban, las decisiones del Senado se tomaban por la mayoría de votos, como no, como se hacía democráticamente, pero como no era una instancia que tuviera poder, sino que tenía autoridad, esas decisiones del Senado no eran imperativas en principio, a diferente de las leyes aprobadas por los comicios o por los decretos de los magistrados. ¿Qué era lo que pasaba con esas decisiones del Senado? Que tenían, las decisiones del Senado tenían una instancia de autoridad, el carácter de consejos del Senado. ¿Consejos dirigidos a quién? A los magistrados. ¿A qué magistrados? A los que estaban de turno como cónsules o pretores. Ahora bien, lo que pasaba era que esas órdenes no tenían carácter obligatorio, pero podían, como ves aquí incluso, podían los magistrados estos, quienes los cónsules o los pretores, no hacer caso a las senados consultas de los consejos del Senado, sino que podían, fundados en su imperio que tenían ellos, ¿quiénes tenían su imperio? Los pretores y los cónsules, ignorar o contravenir las recomendaciones del Senado. Lo podrían haber hecho, pero no lo iban a hacer. ¿Por qué? Porque ellos, los que eran cónsules y pretores, acuérdate que al terminar de ser cónsules y pretores, querían ser admitidos después como senadores. Y como ahí estaban todos los que les habían dado sus senado consultos, pues a los que estaban, eh, no podían decir, bueno, a esto lo desobedezco, porque sabían que dentro de unos años lo iban a ver ahí y querían terminar su magistratura y ser admitidos en el Senado, porque el Senado era formado por aquellos que habían tenido imperio, por exmagistrados cónsules, exmagistrados pretores, y sus consejos, pues aunque, como te digo, no tenían un carácter de obligación, lo podían, fundados en su imperio, desobedecer los cónsules y los pretores actuales, pero si los desobedían ya quedaban marcados para el futuro y a lo mejor cuando ya quisieran optar a ser miembros del Senado no los iban a tomar en cuenta. Así que por eso hay una relación entonces en estas situaciones porque en la Constitución de durante la República en Roma, eh, se, estos órganos tuvieron que conciliar el poder que tenían con un saber, el poder socialmente reconocido y la que tenían con la autoridad. La autoridad es un saber socialmente reconocido y el poder, pues es el poder político. Y entonces en eso se basó la Constitución republicana. La libertad política de los ciudadanos romanos se protegía a través de ese poder, porque el poder que estaba en estas magistraturas, que tenían potestas, un poder socialmente reconocido, mientras que había en el Senado la autoridad de aquellos que habían sido patres con un poder, un saber socialmente reconocido. Bueno, yo creo que esto ya lo habíamos explicado, que los magistrados y los comicios tienen potestad que les permite dar órdenes imperativas en forma de decretos o leyes. Eso ya lo habíamos visto porque efectivamente sabemos que el contenido de las leyes lo hacían los magistrados
quienes lo mandaban a los comicios cuando se reunieron todavía los comicios para que estos aprobaran o rechazaran las leyes. Los magistrados también vimos que pueden emitir decretos y los comicios vimos que pueden emitir leyes. Mientras que los senadores tienen la autoridad que les permite autorizar o desautorizar los actos de los magistrados. Esto es durante la República, cuando los senadores, el Senado podía a través de desautorizar los actos de magistrados o de los comicios, pero es una relación que ellos iban a tener que conciliar. Con respecto a la jurisprudencia arcaica, que al decir la jurisprudencia arcaica nos referimos a líos que hicieron a aquellos jurisprudentes durante la época de la monarquía, en la época arcaica del derecho romano. Esa jurisprudencia, como en el 450 se emite la ley de las 12 tablas, todavía se está durante la monarquía, tenía que incluirse la interpretación de la ley de las 12 tablas, ¿no? Que lo que pasa es que en la monarquía todavía los jurisprudentes hacen su jurisprudencia basados en su sentido de lo justo, pero han podido ilustrar con lo que está, con las disposiciones que tienen las acciones contenidas en la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas, con esto vamos a terminar hoy, fue la primera fuente formal del derecho romano arcaico, ya lo hemos mencionado antes, y desde entonces que se publicó, nunca dejó de tener vigencia, siempre estuvo vigente, y yo creo que con esto nos vamos a quedar hoy, mis estimados amigos y compañeras, compañeros. Yo les deseo, cuando ya estamos por casi sobre la hora, quisiera desearles nada más feliz feriado, porque mañana sí es el único feriado del municipio de Guatemala, de la ciudad capital. Mañana es Día de la Virgen de la Asunción, y entonces hay feriado oficial en el municipio de Guatemala. Que descansen, los que les toca descansar, les deseo todo lo mejor. Nos vemos la próxima semana. Vamos a estar atentos a cómo se desarrolla la semana de exámenes. Con permiso,